Muy buenos días, estimados estudiantes. Es un gusto estar en contacto nuevamente para nuestra clase de sociales el día de hoy. Las medidas tomadas por el gobierno peruano frente al COVID-19 han sido pensadas para frenar el avance de esta enfermedad, pero como bien sabemos, no es la primera vez que enfrentamos una epidemia. Durante la época de la colonia ya se dieron medidas para enfrentar enfermedades como la viruela, por ejemplo. Recordemos la clase que tuvimos la semana pasada. ¿Qué medidas se tomaron durante la colonia? Encontramos diferentes, ¿verdad? A través de nuestras fuentes. Por ejemplo, la vacunación y la revacunación, el cuidado de la salud en los espacios públicos, rezos, oraciones, procesiones que realizaba la población, campañas masivas obligatorias, cuarentena, cuarentena portuaria. También pudimos ver que se quemaba la ropa, incluso los muebles, y se clausuraban los aposentos de las personas que estaban enfermas o infectadas. Se empezaron a difundir medidas de higiene y se pregonaba que no se compre la harina de trigo porque se pensaba que a través de este se podía contagiar la enfermedad. Podemos preguntarnos ahora, ¿cuál de estas medidas se han tomado actualmente y qué medidas no se toman en la actualidad? El día de hoy estaremos trabajando una extensión de nuestra clase de la semana pasada. Nuestro título será ¿Cómo enfrentaron el problema de la salud pública las autoridades en la colonia? Desarrollarás la competencia Construye interpretaciones históricas y dividiremos el trabajo en dos partes. La primera parte analizará las medidas de salud pública para enfrentar las epidemias en la colonia. Y en la segunda parte reflexionarás y argumentarás sobre dichas medidas. El producto será elaborar un texto argumentativo. En ese texto vas a responder a la pregunta ¿qué tan importantes fueron las medidas de salud pública para tratar las epidemias en la colonia? Recuerda que vas a poder reflexionar sobre esta pregunta que también trabajaste la semana pasada y vas a poder mejorarla con las nuevas fuentes que estaremos leyendo en esta oportunidad. Recuerda también que se trata de elaborar un texto argumentativo. Este texto argumentativo lo evaluarás considerando los siguientes criterios. El primero, el primero te permitirá observar si analizaste diversas fuentes sobre las medidas de salud pública para tratar las epidemias en la época colonial. Si analizaste las diversas fuentes, marcarás en lo logré. De lo contrario, estuve cerca o debo seguir mejorando. El segundo criterio que vas a considerar será mencioné coincidencias y contradicciones entre diversas fuentes sobre las medidas de salud pública para tratar las epidemias en la época colonial. Marcarás donde corresponde. Lo logré, estuve cerca o debo seguir mejorando. Tercer criterio. Tomé postura para sostener si fueron o no importantes las medidas de salud pública para tratar las epidemias en la época colonial. Marca donde corresponda, por favor. Cuarto criterio. Expliqué el nivel de importancia de las medidas de salud pública para tratar las epidemias en la época colonial, considerando causas y consecuencias. Marcas también donde corresponde. Y último criterio, mencioné los cambios y permanencias que se presentan en las medidas de salud pública para tratar las epidemias en la actualidad en relación a la colonia. Recuerda que estarás evaluando tu texto argumentativo considerando estos criterios. Ahora, también debemos tener en mente que estamos trabajando con fuentes informativas y en esta oportunidad vamos a utilizar tres fuentes de información.
Ya que cada fuente tiene su propio autor, nos damos cuenta de que pueden existir, y de hecho existen, diferentes perspectivas o posiciones de los estudiosos. Por eso es muy importante que analices cada una de las fuentes para que seas tú quien saque sus propias conclusiones, basado o basada en esos estudios serios, y puedas darte cuenta qué contradicciones o semejanzas encuentras en las fuentes que estás leyendo. Vamos a pasar a la primera parte de nuestro trabajo, que será analizar las medidas de salud pública para enfrentar las epidemias en la colonia. Para ello, leerás la fuente E. Recuerda esto, tanto la fuente E como la fuente F vas a encontrarlas en tu ficha de trabajo. Tú puedes utilizar la estrategia que consideres más conveniente. Por ejemplo, puedes tomar anotaciones mientras vas leyendo estas fuentes o puedes subrayar las ideas principales. La fuente E, titulada La cuestión sanitaria y los ilustrados en el siglo XVIII, y la fuente F, titulada El cabildo y la policía sanitaria. Ambas, como te repito, estarán en tu ficha de trabajo. Después de leerla y aplicar la estrategia que consideres conveniente, comenzarás a escribir. A través de una reflexión podrás responder las siguientes preguntas. ¿Qué afirma la fuente F sobre las medidas sanitarias para controlar las epidemias? Y una segunda pregunta, ¿en qué afirmaciones coinciden las fuentes E y F para enfrentar las epidemias durante la colonia? Te sugiero que leas con mucho detenimiento las fuentes y realices el trabajo con la estrategia que consideres conveniente para que puedas entender la información y responder estas preguntas. Después de responder, pasaremos a la segunda parte del trabajo, que consiste en reflexionar y argumentar sobre las medidas de salud pública tomadas durante la colonia. En esta oportunidad vas a poder escuchar la fuente G. No la encontrarás escrita en la ficha de trabajo, la vas a encontrar en un audio que también se te enviará al WhatsApp. Una vez que escuches la información de esta fuente, recuerda escuchar con mucha atención. Una vez que hayas escuchado, también comenzarás a escribir. Reflexionarás para poder responder a las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron, según la fuente G, las medidas tomadas por el gobierno para enfrentar la pandemia por COVID-19? La siguiente pregunta que dice, en relación a la colonia, actualmente, ¿qué cambió y qué permaneció en la forma como las autoridades enfrentan las epidemias? Y te encontrarás finalmente con el reto. Como te he dicho al principio, este reto será escribir un texto argumentativo en relación a la pregunta planteada desde el comienzo de esta experiencia. La comenzamos la semana pasada, ¿lo recuerdas? La pregunta que vas a responder a través de un texto argumentativo será, ¿qué tan importantes fueron las medidas de salud pública para tratar las epidemias en la colonia? Recuerda que debes tener una postura de si fueron o no importantes esas medidas de salud pública para hacer frente a las epidemias de la época colonial. Debes emplear los argumentos que consideres conveniente y que hayas obtenido de las fuentes que has leído, tanto de la semana pasada como de esta semana. Será de mucha ayuda para ti. Debes asegurarte también que en la estructura de tu texto estés considerando 3 puntos muy importantes. El inicio, que es la parte introductoria, el desarrollo, que es donde vas a presentar tus argumentos, y el cierre, donde estarán tus conclusiones. Muchas gracias por haberme acompañado en la clase del día de hoy. Que tengas una linda tarde y recuerda,
ten tu trabajo físico guardado en un portafolio o en un folder. Comunícate conmigo si necesitas alguna orientación. Yo estaré poniéndome en contacto también contigo. Hasta la próxima clase.